Todas las que llevamos tiempo trabajando como sanadoras hemos vivido ese momento brecha, que aunque parece que solo lo vives tú, es algo bastante común. Ese momento en el que parece que, por más que lo intentes, nada sale bien y quieres rendirte, quieres dejarlo todo. Y no se trata de un día difícil ni de una semana complicada, es ese momento en el que miras todo lo que has estado construyendo y piensas, joder, es que llevo tanto tiempo intentándolo sin alcanzar los resultados que busco, que quizás es que esto no sea para mí. Ese momento existe en casi todas las mujeres que acompaño y en mí sucedió también. Lo que me sorprende es la cantidad de mujeres que cuando lo viven concluyen que ellas son el problema, que si otras no lo sienten, será que ellas no están hechas para esto. Hoy quiero hablar de lo que ese momento realmente significa y de lo que hace la diferencia entre las que siguen y las que tiran la toalla. Bienvenida al podcast El Templo de la Manifestación. Este es un espacio sagrado para mujeres que saben que están aquí para algo más grande, para las que sienten el llamado de compartir su propósito con el mundo y construir un negocio que les permita hacerlo con expansión, con calma y con abundancia real. Un espacio para trascender lo que crees que eres, liberar lo que ya no sostiene tu grandeza y manifestar una vida en la que puedas habitarte completa, una vida y un negocio que se sientan como hogar. Aquí unimos espiritualidad y estrategia, energía e identidad, manifestación y negocio. Aquí honramos la energía como camino, los sueños como brújula y la autenticidad como destino. Yo soy Valeria Sayas, mentora de manifestación y mentora de mentoras. He acompañado a cientos de mujeres a transformar su propósito en un negocio digital sostenible, uno que no las agote, que las expanda y que esté al servicio de la vida que sueñan. Y quiero que tú también lo hagas, que comprendas que tienes todo lo que necesitas, que eres suficiente y que tu propósito merece llegar a las mujeres que lo están esperando. Juntas encendemos la llama sagrada de tu renacer, porque en tribu manifestamos más. Manifestadora, esta semana la energía ha cambiado de forma perceptible. El sol entró en Virgo el día 22 y si julio fue el mes del corazón expandido, de Leo y de su brillo, de los eclipses que abrieron y cerraron capítulos, Virgo llega a bajar todo eso a tierra. Menos drama, más detalle, menos grandilocuencia y más honestidad práctica. La pregunta que trae Virgo no es quién quiero ser, sino qué estoy haciendo realmente cada día y si está alineado con lo que digo que quiero conseguir. Y justo antes, el día 18 de agosto, el nodo dejó Piscis, cerrando un ciclo kármico muy largo ligado a viejos patrones. El victimismo, la evasión, el sacrificio malentendido, la tendencia a perderse también en los sueños sin bajarlos a tierra. Y esa combinación, Virgo pidiendo concreción y el nodo cerrando el capítulo de la evasión, me parece perfecta para la conversación que estamos abriendo hoy. Porque el momento de querer dejarlo todo tiene mucho de esos dos patrones, de quedarse en el dolor del proceso sin ver la salida práctica, de usar el cansancio como razón para escapar de lo que en el fondo sí quieres. Hubo un momento en mi negocio en que lo tuve muy cerca. El pensamiento, ¿y si lo dejo todo? ¿Y si tiro la toalla? Y no fue en los primeros meses, cuando todo era nuevo y la incertidumbre era parte de la aventura. Fue después, años después, cuando ya llevaba tiempo construyendo, cuando ya había invertido mucho, tiempo, dinero, energía, ilusión, pero los resultados no reflejaban todo eso de la forma en la que yo esperaba. Y lo que recuerdo de ese momento no es la lógica, porque la lógica vendría después, con las razones de por qué seguir o por qué parar. Lo que recuerdo es la sensación, una especie de agotamiento que no era solo físico, era algo más profundo, como si la parte de mí que llevaba meses empujando hacia adelante hubiera llegado a su límite y ya no tuviera más gasolina. Y en ese momento hice algo que ahora entiendo que fue fundamental. Y es que no tomé ninguna decisión. Me di permiso para estar en ese lugar sin convertirlo en una conclusión sobre mí misma o sobre mi negocio. Yo no me dije, bueno, es que esto significa que ha llegado el fin. Y tampoco me dije, esto significa que tengo todavía que esforzarme más o apretar más. Me repetí algo que era bastante más simple. Y es que, bueno, pues estoy cansada y ahora mismo no tengo la capacidad de ver con claridad. Y esa pequeña diferencia me permitió ver con distancia y pudo cambiar mi situación. ¿Y por qué este momento llega casi siempre? Lo primero que quiero que entiendas es que ese momento no es excepcional, no es una señal de que eres débil, de que no estás hecha para esto, o de que otras lo llevan mejor que tú, o son más válidas, o lo tienen más fácil, o lo merecen más. Esto llega en casi todos los procesos de expansión del negocio y suele llegar en momentos muy específicos que cuando los conoces puedes detectarlos antes de que te destruyan o te hagan tirar la toalla.
Estos momentos llegan cuando llevas suficiente tiempo en el proceso como para haber perdido la energía del comienzo, pero todavía no has llegado a los resultados que justifican el camino. Ese espacio intermedio que en el mundo del emprendimiento llaman el valle de la muerte del proyecto. Y este es el momento más vulnerable, porque llevas demasiado recorrido para que volver atrás tenga sentido, pero todavía no tienes suficiente para ver que tenga sentido seguir. Llega cuando algo externo no funciona como esperabas y te lo tomas como información sobre ti en lugar de como información sobre el proceso. Ese lanzamiento que no ha dado resultados, un mes flojo, la llamada que no cierra, y en lugar de ver datos sobre lo que hay que ajustar, concluyes que el problema eres tú, que eres tú la que no vales. Y llega cuando el cansancio acumulado quita la capacidad de perspectiva, cuando llevas demasiado tiempo funcionando desde el esfuerzo, desde la obligación, desde el tengo que, en lugar del quiero o el disfruto. Y ahí el cuerpo y la mente se rebelan. Y esa rebelión se parece mucho a querer dejarlo todo cuando en realidad lo que necesitas es descansar y tener perspectiva. Cuando ese momento llega, cuando la voz que dice, quizás esto no es para mí, se hace más fuerte, hay una pregunta que marca la diferencia entre una decisión que viene de la sabiduría y una que viene del agotamiento. Y la pregunta es, ¿quiero dejar el negocio o quiero dejar la forma en la que lo estoy llevando? Porque son dos cosas completamente distintas y confundirlas es uno de los errores más frecuentes y también más caros que existe. Querer dejar el negocio significa que el propósito ya no resuena, que lo que hacías antes con ilusión ahora te resulta indiferente o directamente te genera rechazo, que cuando imaginas tu vida sin ese negocio sientes alivio genuino y no una pérdida. Pero querer dejar la forma en la que lo estás llevando significa que tu propósito sigue vivo, pero que el modelo te está destruyendo, que lo que haces te importa profundamente, pero cómo lo estás haciendo es insostenible, que el agotamiento no viene de lo que ofreces, sino de la estructura o de la falta de estructura, ¿no? Desde la que lo estás ofreciendo. En casi todos los casos que he visto, y en el mío propio también, lo que las mujeres querían dejar no era el propósito, era la forma en la que estaban entregando su propósito. La dependencia de su energía personal para que todo funcione, el no tener un sistema que dé un respaldo cuando tú necesitas parar. Y esto tiene solución, porque el modelo con el que trabajas se puede cambiar y la forma de trabajar se puede rediseñar, se puede construir de forma autónoma. La estructura se puede volver a construir. Lo que no tiene solución es seguir en un modelo que no funciona esperando que, de alguna manera mágica, empiece a funcionar. Cuando yo me vi en ese punto, te confieso que no lo detecté sola. Fue mi mentora y amiga Virginia quien me hizo de ancla para que yo pudiese verlo. Por eso, y por mil motivos más, y como os he contado infinidad de veces, yo siempre voy de la mano de una mentora. No importa el nivel al que esté mi negocio. Una mentora es un salvavidas tanto para el negocio como para ti. El cansancio crónico distorsiona la percepción. Cuando llevas mucho tiempo operando desde el agotamiento, ya sea porque el modelo no está bien diseñado o porque llevas demasiado tiempo sin poder desconectar de tu negocio, porque has estado sosteniéndolo a base de fuerza de voluntad, sin sistema que lo respalde, tu capacidad de ver con claridad se reduce drásticamente. Los problemas parecen más grandes de lo que son y las soluciones parecen más lejanas de lo que están. Las posibilidades se achican y la voz que dice que no hay salida se empieza a volver más convincente que nunca. Y no es una cuestión de que tenga razón, sino porque estás viendo el mundo a través de un filtro que te tiene agotada, a través del filtro del agotamiento. Y desde ese lugar, la conclusión de quizás debería dejarlo, pues empieza a parecer completamente lógica. Pero es una lógica construida sobre una percepción distorsionada. Lo que eso significa en términos prácticos es que el momento en que más ganas tienes de tomar una decisión grande y definitiva sobre tu negocio es exactamente el momento en que menos deberías tomarla, porque no tienes la perspectiva necesaria para que esa decisión sea realmente tuya y no del agotamiento, la frustración o la falta de claridad que habla por ti. He acompañado a muchas mujeres a través de ese momento y lo que he observado es que lo que distingue a las que siguen de las que no raramente es el talento, la formación o la calidad del servicio que ofrecen. Lo que distingue a las que siguen es la capacidad de separar el momento difícil de una conclusión permanente. Saben o aprenden a saber que estar en el punto más bajo del ciclo no es lo mismo que haber llegado al final del camino, que el agotamiento del proceso no es una sentencia sobre el propósito, que lo que parece imposible desde el valle empieza a tener solución cuando la claridad vuelve y la capacidad de hacer algo concreto desde el valle sin necesitar que ese algo sea perfecto ni definitivo. No la gran decisión, ni siquiera un cambio radical, ¿no? Es un pequeño paso, la acción mínima que las mantiene en movimiento, aunque sea despacito, que empieza a obrar el cambio en la forma de gestionar el negocio, que les da información nueva, que les permite ver que hay algo al otro lado del agotamiento
que sí que vale la pena. Y eso se aprende, porque no se tiene de forma innata, se construye con experiencia y en muchos casos con acompañamiento, porque ya sabes que juntas, en tribu, manifestamos más. Esta semana han pasado cosas importantes. El evento Tu próxima manifestación se llama Negocio fue el 17 y el 18 de agosto, y para las que estuvisteis ahí, sé que se movieron cosas, que algunas decisiones que llevaban tiempo esperando empezaron a tomar forma y que algunas claridades que no estaban pudieron llegar. Y para las que no estuvisteis o las que estuvisteis pero todavía hay algo que no termina de decidirse, quiero comentarte algo. Y es que la ventana no se ha cerrado. Si el propósito sigue vivo, si hay algo en ti que cuando escucha estas conversaciones dice, es que esto es lo que necesito, si el momento de querer dejarlo todo convive con otro momento en que sabes exactamente por qué no puedes dejarlo, todo esto es información. Eso te dice que no estás ante una señal de que tienes que parar, de que tienes que abandonar, estás ante una señal de que necesitas un sistema diferente, un modelo que te sostenga a ti, además de sostenerse a sí mismo. Y eso es lo que construimos en el máster para mentoras de manifestación. No solo la estrategia, sino la estructura que hace que el negocio funcione incluso cuando tú estás en el valle o tú estás en tus momentos de desconexión del negocio. El sistema que genera ingresos predecibles sin que dependan de que tú estés siempre en tu mejor momento. La identidad de mentora que toma decisiones desde la visión y no desde el agotamiento del momento presente. Así que si sientes que ya es tu momento, las inscripciones siguen abiertas y aún hay plazas disponibles. Carmen llegó a una llamada conmigo en uno de esos momentos. Había tenido un mes muy difícil, pocas clientas, mucha energía gastada, la sensación de que por más que hacía y hacía, los resultados no llegaban. Y me dijo algo que reconocí inmediatamente porque yo misma lo había sentido. Valeria, creo que he estado equivocada todo este tiempo. Creo que esto no es para mí, que yo no valgo para esto. Y yo ahí le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que lo que haces te dio una de esas devoluciones que te recuerdan por qué empezaste? Y luego me dijo el nombre de una clienta. Y mientras me contaba lo que esa clienta le había dicho, su voz cambió completamente. Y el agotamiento seguía ahí, la desesperanza seguía, la frustración por no conseguirlo seguía ahí, pero también había algo más. Algo que el agotamiento había tapado temporalmente, pero que no había conseguido hacer desaparecer. Y era su propósito. Lo que había muerto o estaba agotado era el modelo que había estado usando. Ella sentía que tenía que perseguir cada venta. Carmen entró al máster, rediseñó su propuesta, construyó un sistema de captación que no dependía de que ella estuviera al 100% todos los días y empezó a tener meses predecibles por primera vez en años. Y lo que me dijo después, la verdad que me gustó mucho, porque me dijo que el momento en el que quiso dejarlo fue el momento más cercano en el que había estado de haberlo conseguido. Y sin embargo, fue casi el momento en el que lo perdió. Antes de finalizar el episodio, cierra los ojos y respira profundo un par de veces. Y trae a la mente, con todo el detalle que puedas, a la última persona a la que acompañaste y que se transformó de verdad. O la primera clienta que te dijo algo que te hizo entender que lo que haces importa. Recuerda su cara, sus palabras. Qué transformación consiguió ella. Y quédate con eso. Y ahora pregúntate, ¿cuántas mujeres más podrían tener esa experiencia si tu negocio estuviese construido para llegar a ellas? Y eso que sientes ahora, eso que aparece cuando te permites recordar por qué empezaste, es tu propósito. Y lo tienes ahí. La desesperanza que sientes es real y es normal porque no estás teniendo unos resultados que te permitan quizás vivir de tu negocio. Pero lo cierto es que tu propósito también lo es y merece una estructura a su altura. Si algo de lo que has escuchado hoy resuena, si el momento de querer dejarlo todo convive en ti con una parte que sabe que el propósito también está ahí, el máster para mentoras de manifestación es el lugar donde construimos la estructura que hace sostenible lo que llevas tiempo intentando sostener sola. El enlace para aplicar el proceso de selección está en la descripción de este episodio. Con esto cerramos aquí. Gracias por estar aquí hoy. Este episodio ha sido de los que me llegan especialmente porque hablar del momento, de querer dejarlo todo, es hablar de algo muy profundo que cuesta confesar. Y lo que quiero que te lleves de hoy es que querer dejarlo todo en algún momento del proceso no significa que esto no sea lo tuyo. Significa que eres humana y que llevas tiempo construyendo algo que te importa y que el camino tiene sus momentos difíciles como cualquier cosa que vale la alegría. La pregunta no es si el momento va a llegar, la pregunta es qué haces cuando llega. Te mando un besito enorme, nos vemos el próximo lunes. Hasta la vista.